HJUT 106.9 Cartografías editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento. Construir un lugar supone, nos guste o no, crear límites. Es una posición frente a un territorio. Es el reconocimiento de unas características que se van mezclando y se decantan y van consolidando una forma de ser, de sentir y de contar. Los límites pueden ser puertas y paredes modulares, cambiantes y mediadores de intenciones, posturas y conceptos. Límites creadores de ilusión, de espacios que disputan la distancia y las creencias de la vida y la naturaleza. La naturaleza que crece en las narraciones, en ideas y en una forma de resistencia de las ciudades y sistemas, que crece en la voluntad. Los oasis, las islas paradisíacas, las fincas de retiro o los refugios existen sin distinción en el campo o en lo urbano. Son la búsqueda de la tranquilidad, de lo íntimo, de las lágrimas y la risa que conectan con otros latidos y experiencias. Acá, en Rusia o en Europa del Este. Existen cuando se trazan nuevos límites de las emociones. Existen por los libros. Idiomas, sabores, memorias, luchas y preocupaciones se suman a este ecosistema de límites. Ahí se descubren oficios, pasiones, puntos de no retorno. Ahí los límites son, además, lazos y redes de familias y de amigos. En esta librería todo el tiempo está contando una historia. Este es el camino de la dacha, la amplitud del libro entre límites. Iniciamos esta ruta en Bogotá. Llegamos caminando desde la carrera séptima hacia los cerros orientales. Buscamos una casa azul, entramos y es una pastelería. Después nos pasan una carta de cócteles. Los vemos, son cócteles de límites prohibidos del pasado. Y los libros, y las historias, y los libreros están en todas partes. Acá nos encontramos con nuestro guía de viaje de hoy. Está sonriendo, sonríe mucho de hecho. Se ve feliz en su lugar. Él es Sebastián Aldana. Sebastián estudió periodismo en la Universidad del Rosario. Lo ejerció en Cartel Urbano y publicó su último artículo hace 4 años en Avianca en Revista. Después vino la pandemia y de ahí la vida lo lanzó al oficio de librero, oficio que considera su hábitat natural. Empezó primero en la librería Santo y Seña. Estuvo ahí 3 años y ahora está en la Dacha Librería, el ecosistema en donde es uno de sus fundadores. Hola Sebastián, bienvenido a Cartografías Editoriales y gracias por acompañarnos hoy en este recorrido. Hola María Elvira, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, hemos hecho algunas paradas temáticas de lo que puede ocurrir en este programa. He dado pistas en la introducción, pero serás tú quien nos guíe. Entonces, cuéntanos, después de haber entrado a esta casa azul, después de tener en nuestras manos un menú de cócteles y muchos libros alrededor, ¿a dónde vamos a ir hoy y cuál es el proyecto de viaje de la Dacha Librería? Bueno, es un proyecto de viaje que nos lleva a Rusia, pero va a ser un viaje demorado, porque hace un año arrancamos la librería, hace 1 año y 2 meses aproximadamente, y todavía no hemos llegado a Rusia en nuestras lecturas. O sea, están caminando. Sí, va a ser por avión, por mar, por tierra, autostop. Van a ser de muchas formas las formas de llegar a Rusia, pero primero, y esto es algo que nos ha ido dejando intuitivamente el espacio, queremos abordar el siglo XX, no solo ruso, sino de toda Europa del Este, todo el mundo eslavo,
e incluso esos países aledaños que no son eslavos, Medio Oriente, África, y darle su peso a cada uno de estos países, porque en el siglo XX esa cortina de hierro no nos dejó ver absolutamente nada de lo que pasó, en términos de escritura, en términos de arte, de música, en general de cultura. Entonces va a ser un viaje demorado. Me gusta eso de esa cortina que nos impide ver o nos impidió ver lo que ocurrió dentro de este territorio, pero que ocurrió. O sea, no quiere decir que no haya ocurrido y que no haya habido una serie de explosiones culturales dentro de estos países. Pero la pregunta que todos nos vamos a hacer antes de aceptar viajar contigo es: ¿por qué esos territorios? ¿Por qué una librería pensada para llegar a esos territorios? Bueno, como mencionas, efectivamente pasaron muchas cosas y nosotros en esta parte del mundo, un poco lo que más nos llegó fue lo que se produjo en la Edad de Oro. Chekhov, Tolstoy, Dostoyevsky, todos de pronto leyendo Crimen y Castigo en el colegio, Sí. obligados quizá, pero en el siglo XX alcanzamos a saber algo de la Edad de Plata, todos estos poetas muy sufridos que escogieron ese medio de comunicación, ese género literario para comunicar todo lo que pasaba, todo el dolor que estaba pasando en ese momento, pero luego no nos enteramos de nada más. ¿Por qué? Porque todo empezó a circular en samizdat, y el samizdat es el manuscrito prohibido, y no solo en Rusia, en todos los países de Europa del Este. Ok. Había mucho contrabandeo de vinilos, de cultura occidental. Entonces, ¿por qué estos países? Un poco las conclusiones parciales a las que he llegado en este año, y poco si me voy más atrás en el proceso de la creación de la Dacha, siento que no solamente han estado sometidos a muchas guerras y mucho dolor y a 70 o 80 años de aislamiento, sino que la forma de pensar cambia. Sí, de pronto obedece un poco al estereotipo, de pronto son personas frías que de pronto no muestran tanto sus emociones, pero la literatura es otra, y siento que todos podemos, incluso desde el autoconocimiento, encontrarnos ahí también. Bueno, creo que ya nos vendiste como buen librero por qué leer este tipo de libros, por qué la literatura o este camino que nos propones se puede abordar a través del libro, pero ¿por qué una librería? ¿Por qué meterse en eso? ¿Por qué decidir que el medio de transporte, que puede ser de muchas formas, iba a ser siempre la librería, que puede cambiar y que puede llevarte hasta Rusia o hasta estos otros territorios? Me gusta mucho una idea que usaste en la introducción, la idea de que construir un espacio, nos guste o no, necesita límites, y más allá de que esta parte del mundo se vuelve un universo inabarcable, a través de los conceptos sí podemos tener una librería enfocada en la literatura rusa y eslava, ayudados mucho de los conceptos que ya nos ofrecen las editoriales, sobre todo las independientes, las que son de este boom de los años 2000, 2010, que le quieren hacer frente a los grandes del libro. Desde ahí ya hay unos límites, hay unos conceptos. Minúscula le encanta explorar toda la parte que tiene que ver con Trieste, que tiene que ver con Medio Oriente, que tiene que ver con europeos de Europa Central viajando a los Balcanes, viajando a Persia, o está Sexto Piso, que tiene una debilidad por los serbios, por Pavic, por Petrovic, o están los rumanos de Impedimenta. Entonces desde ahí ya hay un territorio allanado. Ya hay editores, ojo de editor, que ha puesto ladrillo sobre ladrillo en esta idea. Entonces el terreno ya está allanado. Ya había pasado mucho antes de la Dacha que otras personas se interesaran por estos autores. Entonces yo simplemente estoy recolectando voces, así un poco lo siento. When my love comes down a sea. Hoy vamos de viaje con Sebastián Aldana. Estamos recorriendo su propuesta de librería, de la Dacha. Él es uno de los fundadores y es su librero. Sebastián, nos dijiste que vamos a viajar a Rusia. Vamos a viajar hacia el siglo XX, tal vez recoger algunas cosas que no vimos en su momento, desde la literatura, desde las propias reflexiones, y también nos pusiste unos límites. Vamos a ir por estos territorios y aceptamos la invitación.
pero como la aceptamos y queremos ir cómodos y bien preparados, ¿qué tenemos que echar en la maleta? Entonces, este es el equipaje. Cuéntanos, para ti y para nosotros, ¿qué hay que echar en la maleta? Bueno, un poco si me sitúo en la hacha, en esta hacha en Chapinero Alto, no puede faltar la familia. Ok. ¿Sí? No puede faltar la capacidad de negociación de mi hermano, no puede faltar la gestión cultural de mi cuñada, Elena Salazar, no puede faltar el diseño industrial de mi hermana, Tatiana Aldana, y tampoco puede faltar la cocina de mi cuñado, Julián Montenegro. Para empezar eso, desde ahí, esos son los elementos cruciales para generar la comunidad que hemos ido generando este año. No pueden faltar los clubes de lectura, nuestro club de los martes enfocado en naturaleza y filosofía, y mucho menos puede faltar el club de los miércoles, que es una ruta de la seda literaria. Este es el gran mapa. Ahí echaste a toda tu familia, pero fue muy bonito porque ibas nombrando qué en particular representaba a esa persona en el espacio que es la dacha o en esos límites de la dacha. Quisiera que nos detuviéramos ahí un poco para que pudiéramos comprender ese espacio. Entonces dijiste, tu hermano, toda la parte de negociación, perfecto, check, súper importante en un proyecto cultural, esa visión de que este tiene que ser un proyecto sostenible en el tiempo. Después hablas del diseño, que está muy bien, que de verdad es precioso y uno se siente muy cómodo, pero empezamos a encontrarnos con el espacio donde está la pastelería. Y quisiera que nos contaras cómo se conecta los libros con la pastelería y con la propuesta del menú de cócteles. Mira, de hecho, que estemos las dos empresas en el mismo sitio es fruto de una casualidad. Es fruto de que este local que encontramos en Chapinero Alto tenía cocina y de que por esos días mi hermana y mi cuñado me habían dicho que necesitaban también un espacio. Entonces fue encontrar un espacio ideal. Y en este año hemos logrado también, volviendo a tu idea, poner límites, que ellos entiendan cuál es el concepto de la librería, porque más bien están alejados un poco de ese concepto, no es un concepto al que estaban habituados, y que yo también entienda cómo el concepto de Montenegro Bakehouse, que son ingredientes locales, pero sabores de todo el mundo, pueden ayudarnos en este viaje, en esta ruta. Entonces, poco a poco, desde que arrancamos el club de lectura el año pasado y que leímos Las sepultureras de Taina Tervonen, ahí ya encontramos un elemento en común, y es el borek, este hojaldre que llevan las madres buscadoras a las fosas comunes y se lo comparten al equipo de exhumación. Entonces dijimos, bueno, esta preparación que viene desde el Imperio Otomano podría aparecer en la tercera sesión del club y simbolizar algo. Y efectivamente, a veces yo soy un poco escéptico, pero efectivamente las personas que se reúnen en el club Les encantó. obedeció como un simbolismo y les encantó. Y les encantó saber desde dónde viene esa preparación y por qué fue tan importante que Taina Tervonen, la autora, lo mencionara en el libro. Que las mamás lo llevan, o sea, ese hojaldre representa la cultura musulmana, ¿sí? Y es ese choque de religiones lo que desata ese conflicto principalmente. Entonces es muy poderosa esa escena y muy poderosa esa preparación. Entonces ahí podemos encontrar muchos elementos en común. Bueno, y ahora me voy a ir hacia tu vida personal, profesional, de dudas, de incertidumbre. Muchas veces las personas que trabajamos en medios, en periodismo, tenemos un momento en la vida que es la Gran Depresión de la realidad, ¿no? Entonces quisiera que nos contaras cómo terminaste siendo librero. Y bueno, sé que eso también después desencadena un poco en experiencias de todo tipo, hasta el menú de cócteles, que no me voy a rendir, pero tienes que hablar del menú de cócteles. Claro que sí. Vale. Bueno, yo estudié periodismo, lo ejercí un tiempo, lo ejercí principalmente en medios alternativos y estaba un poco ceñido a la idea de solo escribir. Se me pasó un poco que existían otros formatos de comunicación. Y, como el oral, ¿no? Que exacto, es lo que haces hoy. Exacto. De hecho, pensaba que ese no era mi campo. Realmente lo veía lejano. Entonces, por eso me até a la idea de escribir. Y efectivamente, al principio, cuando uno sale de la universidad, lo disfruta el proceso de reportería. Pero en mi caso personal, en mi caso personal, es una opinión muy personal, 26, 27 años, escribir cualquier cosa, escribir una noticia, incluso transcribir una noticia me generaba ansiedad. Entonces ya desde ese momento, y afortunadamente eso es algo que me gustó que haya pasado,
desistí de esa idea. Y cuando uno desiste de una idea que tenía muy fija y desiste con propiedad, empiezan a aparecer otros caminos, y eso es muy agradable porque toda esa ansiedad empieza a diluirse, y las amistades también juegan un papel muy importante ahí. Amigos que yo había hecho en Cartel Urbano, luego de que escribo mi último artículo para Bianca en revista en el 2020 y llega la pandemia, pasan unos meses, desempleo, y me dicen como, ¿le gustaría ser librero? Yo quedo un poco en shock porque no, pues nunca había sido librero, nunca me había preguntado qué hace un librero, si podía ser librero. Sí, visitaba algunas librerías, sobre todo librerías como Merlín, Quevedo, no sabía mucho del circuito de librerías independientes, pero bueno, o sea, llego a Santo y Seña, 2 semanas, 3 semanas, un mes, y como tú mencionas en la introducción, me siento en mi hábitat natural. It's not the energy reeling, nor the lines in your face, nor the clouds on the ceiling, nor the clouds in space. It's not the phone on the table, nor the bed in the earth, nor the bed in the stable, nor your stable words. It's not the Hoy vamos de viaje con la Dacha, estamos con Sebastián Aldana, uno de sus fundadores, y vamos rumbo a Rusia y alrededores. Vamos a conversar sobre cómo estos libros han logrado seducir tu propia vida, Sebastián. Y eso es importante, porque un proyecto como una librería o una editorial o una distribuidora o todo lo que tenga que ver con el mundo cultural es un proyecto de vida. Y hay algo que lo va atravesando a uno. Entonces quisiera que nos hicieras un recorrido por esos libros que han sido fundamentales para ti dentro de la librería. Y sé que hay uno en particular que fue el que te hizo hacer el clic y decir como aquí es, aquí por este lado me voy. Y entre parada y parada, pues invítame a un cóctel. Listo, María Elvira. Bueno, llevamos un año de club de lectura. Esto es como una ruta simplificada. Arrancamos en Bosnia y Herzegovina, con las sepultureras, ya lo mencionamos, Taina Tervonen, directo a la fosa común, muy fuerte, madres buscadoras, restos mezclados en distintas fosas comunes. Pero hay algo muy importante en la edición independiente, y es que la edición independiente no se sitúa o no se ubica en los que cometen estos genocidios. Ya no nos importan. No nos importa. Este es de Rata Natural, ¿no? Este es de Rata Natural. Y en las sepultureras es lo que sucede luego. Es lo que sucede luego, e incluso pasa por el mito de Antígona, 2 mujeres, una que va a la fosa común, otra que es la que coteja lo que la otra recoge. Luego vamos con Verde Agua, de la editorial Minúscula, Marisa Madieri. Y yo puedo decir, y lo he dicho varias veces en este año y no me voy a cansar de decirlo, es de los libros que más me han seducido. Ya somos 2, ese libro es... Y las personas que también lo leyeron, que al principio estaban un poco escépticas y no entendían por qué estábamos leyendo un diario y por qué esas primeras 30 páginas eran un censo de personajes, pero luego Marisa Madieri logra mostrarnos que no tiene que ser la miseria o la pobreza absoluta el tema principal, y para ser víctima también, o sea, está la pobreza vergonzante, está el hecho de que Tito dice, se acaba la Segunda Guerra Mundial y le dice a estos italianos como o se nacionalizan o se van, y estos italianos nacionalistas dicen que pues nos vamos, así se va a pasarla muy mal, y van a Trieste, a un almacén de granos, y es el sufrimiento de esta chica que va creciendo, que no quiere que sus amigos de escuela conozcan dónde vive. Es la sensibilidad de Marisa Madieri para transmitirte todo esto, lejos del rencor, lejos de la venganza. Eso es muy importante. Son casi 200 páginas en las que uno dice cómo esta mujer logra transmitirte todo esto. Entonces vamos Bosnia, Herzegovina, Trieste. Estamos ahí casi que mapeando una zona muy específica de los Balcanes y la frontera con Italia. Y luego llegan Los espejos venenosos de Milorad Pavić. Este autor serbio muy comparado con Borges, le decían que era el Borges de Serbia. Y es un tipo que te reta todo el tiempo con estos cuentos que no habían sido traducidos al castellano. Al principio tú de pronto quieres desistir, pero este libro es de los más importantes porque una ruta de la seda literaria la arrancamos hace 3 meses, pero yo siento que la arrancamos hace 1 año, en Bosnia. Estamos cruzando el mapa. Y Los espejos venenosos tiene una riqueza. Pavić era historiador, y más allá de ser serbio, yo creo que es de los historiadores a los que uno debería acudir para entender la cultura musulmana,
para entender el Imperio Otomano. Es un tipo muy respetuoso, más allá de todo el conflicto que puede haber entre ser serbio y ser turco. El tipo te describe con detalle todo lo que es esta cultura, y sus cuentos pasan por Bulgaria, pasan por Irak, pasan por Serbia, por Dubrovnik. O sea, hay cualquier cantidad de geografía más allá de los juegos literarios que te propone este autor. Y luego viene Ali y Nino y nos situamos en Azerbaiyán. Y acá hay una tríada de países, porque no solamente Azerbaiyán, sino es Georgia y Armenia. Y es un libro que a la fecha no sabemos quién lo escribió. Se le atribuye a dos autores, a uno que en ese momento era embajador en Viena en los años 30 y a otro del cual no se sabe mucho. Pero Ali y Nino es quizá la obra más importante de la literatura de Azerbaiyán. Es una historia de amor, pero más allá de ser una historia de amor, es un libro súper explicativo de lo que es esta geografía. Son una princesa georgiana y un aristócrata musulmán enamorados, están terminando el colegio y les cae la Primera Guerra Mundial. Y bueno, este tipo viene de una cultura en la que se raptan a las mujeres, las venganzas de sangre. La idea, en ese momento Azerbaiyán es administrado por los rusos, entonces está la idea de una rusa europea. Ya ahí empezamos a ver que esa misma parte del mundo está dividida en dos. Están los ortodoxos, están los judíos, están los musulmanes. En Azerbaiyán, en Bakú, pueden convivir todas estas culturas sin mucho problema, no es como en otros países. Es un libro bellísimo y fue muy importante a la hora de arrancar una ruta de la seda literaria. Y actualmente nos encontramos leyendo Marx y la muñeca, Irán. Y esto es otro libro de la editorial Minúscula. Y acá es donde más se ve el ojo de las editoras, porque los cogí pensando un poco en Verde Agua de Marisa Madieri, y no erré. Es de la misma sensibilidad. Y sí tiene los temas de una familia iraní en la segunda revolución iraní, que tienen que emigrar a Francia, pero es desde lo personal que llegamos a lo colectivo. Es desde las sensaciones de una niña chiquita que incluso le reprocha a sus papás que por qué están yendo a marchas y por qué son revolucionarios y si ella va en el vientre de la madre, que es ese nivel de irresponsabilidad. Entonces, ahí estamos. Bueno, hay una cosa que me quedé pensando cuando nos vendiste literalmente estos libros, y es Minúscula no solo nos permite ver más allá de esa cortina que se creó durante el siglo XX, sino que Valeria Vergali, su editora, hace una cosa increíble, que es también señalar lo que no vimos porque eran mujeres. Entonces, cuando uno coge esos catálogos, particularmente el de Minúscula, también va a encontrar eso, que es muy importante y muy bonito. Finalmente quisiera comentar algo, y tal vez tú lo has pensado también, pero me pasó cuando leí sobre estos libros a partir de los títulos que tú proponías, y era, claro, ahí hay unas guerras, una historia previa, pero el territorio termina siendo fundamental. Por eso también lo pensaba como en los límites, y es la lucha física, ideológica, cultural, por tratar de convivir en un territorio que ha sido manoseado por el poder de alguna manera. Y eso es muy fuerte en la literatura que nos propones. Hoy la promesa de viaje era ir hacia Rusia, pero también ir hacia la dacha. Y por eso nos acompaña hoy Sebastián Aldana, su librero y uno de los fundadores de esta librería. Sebastián, quisiéramos llegar finalmente a los cócteles. Ya me sedujiste con los libros, ahora cuéntame de dónde viene esta idea de los cócteles y, lo más importante, cuál es la dirección de la dacha, dónde puedo invitar a mis amigos, a mi familia, a que conozcan este espacio, redes sociales también. Listo, María Elvira. Retomando un poco la idea inicial, va a ser un viaje largo y entonces vamos a comer y vamos a beber. Okay. Jueves a sábado tenemos un horario nocturno hasta la medianoche. Wow. Y tenemos 11 cócteles de época, una carta diseñada por un amigo mío que tiene una empresa que se llama Quinto Movimiento Cóctel. ¿Y por qué es coctelería de época? Porque hubo varias eras prohibicionistas del alcohol. Y entonces todos estos cócteles que nosotros tenemos allá, el Sazerac, por nombrar uno, a base de coñac y gotas de pichot, tiene unas historias muy particulares. Un boticario que ofrecía como medicina este cóctel a sus amigos en plena época de la prohibición. Entonces, por eso nuestro eslogan es Pequeñas Sociedades Clandestinas. Okay. ¿Sí? Y esa comunidad tiene cualquier cantidad de planes en la dacha.
Hay talleres de escritura, hay talleres de dibujo, hay un Dream and Draw, hay un café filosófico. Entonces, están súper bienvenidos. Nos encuentran en la carrera cuarta A, número 6619. Y en redes sociales nos encuentran en Instagram y en TikTok como La Hacha Librería. Estamos atentos a responder todas sus solicitudes. Bueno, y nosotras también estaremos muy atentas. Recuerden que estamos como @somossiglo en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Sebastián, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por compartir tus guías, tus experiencias de librería, tu familia, tus ideas. Gracias por estar en Cartografías Editoriales. A ti, María Elvira. Nos vemos en un próximo recorrido en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento.